Jared Borghetti está catalogado como uno de los máximos goleadores en el fútbol mexicano y el máximo artillero de la selección mexicana con 46 goles. Con 40 años de edad, actualmente retirado de toda actividad profesional, el oriundo de Sinaloa divide su tiempo entre su familia y sus negocios personales. Su paso en el fútbol dejó una huella profunda. Su estilo para definir ante el arco era certero. Sus remates de cabeza eran garantía de gol. Además de México, también jugó en Inglaterra y Arabia Saudita. Un jugador histórico. Y aquí, en Historias detrás de balón, nos revela su vida. Acompáñenos para revivirla. Jared Borghetti nació en Sinaloa, zona de béisbol. ¿De dónde le nace el gusto por el fútbol? De familia. Mis hermanos también juegan fútbol. Bueno, uno más, que es prácticamente al cual le debo el jugar a fútbol. Ninguno de ellos jugó profesional, pero pues como en todas las familias que son grandes, siempre los mayores te tienen que cuidar y ellos eran los que me cuidaban. Entonces yo cuando estaba con ellos, pues ellos jugaban fútbol y me daban un balón, pues, le ponte a patear mientras jugamos y así se me fue dando. Si ellos hubieran jugado béisbol, seguramente hubiera jugado béisbol. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue difícil? ¿Fue tranquila? ¿Se pasaron muchos problemas? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas? Fue normal. Normal hasta cierto punto, porque somos 7 de familia, somos 4 hombres y 3 mujeres. Mi mamá se casa por primera vez, enviuda a los 28 años más o menos, con 5 hijos. Y después, a los 7 años, me tiene a mí y 4 años después tiene a mi hermana, la menor. Entonces, imagínate, con 35 años, sola con 7 hijos, pues sí estaba cañón, ¿no? Entonces, sí había algunas cosas que podrían haber estado mejor, pero yo creo que no me quejo en lo absoluto. Tuve lo que tenía que tener, lo que podía tener, no lo otro, ¿no? Yo creo que es mejor decir, tuve lo que podía tener. Jared Borghetti firmó su primer contrato profesional a los 18 años de edad, un 14 de agosto, día de su cumpleaños. Trabajé en todo. Bueno, Sinaloa se distingue mucho por la agricultura y mi pueblo más por la producción de tomate, porque se llama Ejido Culiacancito. Y en aquel entonces el ejido era el que sostenía prácticamente al pueblo. Y me tocó trabajar en las tierras de todo, en el maíz, en el tomate, en el pepino, en el chile, todo. ¿Por qué Jared Borghetti se enfoca en ese recuerdo? ¿Tienes algo en especial en ese recuerdo, en ese momento? No. Yo creo que todo es parte te ayuda a valorar las cosas, ¿no? Como te digo, hay que aprender a vivir con las cosas que tienes. Y por eso digo que es importante a veces vivir estas etapas y entenderlas bien. Porque si te empiezas a quejar y me hubiera gustado y hubiera querido y hubiera sido mejor, pues siempre vas a estar con las quejas, ¿no? Y no vas a disfrutar esa infancia, no vas a disfrutar el tiempo que viviste. Y yo lo disfruté. Todo este tipo de cosas me ayudaron a mí para ser competente y tratar de que lo que hacía lo hacía bien, hacerlo bien. Si jugaba al fútbol, quería ser el mejor. Si jugaba a voleibol, quería ser el mejor. Si jugaba a básquetbol, que buscaba ser el mejor. Si jugaba futbolito, también lo trataba de hacer. En una de esas había que me ganara, había que luchar, o había otros que con el tiempo les lograba ganar. Pero siempre fue así, siempre fui muy, muy competitivo y siempre tratando de superarme. Lo mismo en el trabajo. O sea, si empiezas en el campo, pues obviamente que es mucho más difícil levantarte tempranito, ir a trabajar con el calor que hace en Culiacán, pues es difícil, ¿no? Tú a las 11:30 del día ya tienes que estar fuera, porque a las 12 ya no la aguantas. Entonces tienes que hacer rápido. Y en ese sentido, pues tratar de mejorar también en el trabajo, ¿no? Ya no solamente trabajar en el campo, sino ahora me voy a otra parte donde pueda estar en la sombra y puede mejorar. Hoy te dije, trabajé en una aceitera donde recibía el maíz que venía de los camiones y alguno que venía por medio de tren también, por furgones, y era a trabajar y a palas y a hacer limpia y todo. Y terminé en un almacén, en un almacén donde yo era el responsable, bueno, tenía a mi jefe, pero era el responsable que trabajaba en el mostrador de lo que entraba y salía del almacén. Era crecer en ese sentido, de hacerme responsable con lo que tenía, de cuidarlo.
Estoy hablando que en aquel entonces yo tendría 15, 16 años, 17 años. O sea, yo estudiaba la preparatoria, te dije, la hice en la noche, porque en el día trabajaba, en la tarde entrenaba y en la noche estudiaba. Y así era mi fin de semana. Levantarme a las 6 de la mañana, trabajar de 7 a 3, ir a entrenar a las 4, de 4 a 6 y de 6:30 a 7 a 10:30 de la noche y estar en la preparatoria. Y así era martes, miércoles, jueves y viernes, que jugaba el sábado, disfrutaba mi fin de semana y así volvía. Y así me aventé la prepa 3 años. El camino hacia el fútbol profesional. Cuando ya estoy por entrar a la universidad, ya estaba yo jugando en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es en Culiacán. La universidad tiene diferentes divisiones y en aquel entonces tenía a los chavos que pasaban de 17 a 18 años, estaba la tercera división, que hoy existe, pero antes te obligaban a tener 2 jugadores en la cancha menores de 18 años. Entonces, los que jugábamos en la universidad, pues teníamos esa posibilidad de poder brincar a un equipo profesional como de tercera división, que era lo más que teníamos. Y algunos que dábamos la edad para entrar como menores, pues se nos facilitaba un poquito más. Y de esta manera a mí me firman para ser parte de esos menores que va a tener el equipo de tercera división. Y llega de una manera que a lo mejor no me la esperaba. El que lo firmaba era un entrenador que yo había tenido problemas con él por su forma de dirigir y de ser. Y un día le aventé la playera y le dije, ya no juego contigo. Entonces, cuando él estaba para firmarla a los jugadores, yo dije, no, pues no me van a firmar, porque ya me peleé con él. Pero, pues no había tantos. Entonces el entrenador dijo, no, pues yo quiero ese y ese. Y él no le quedó otra más que firmar. Comienza la aventura. Llego a Atlas porque Atlas, si recuerdas, contrata a Bielsa. Sí. Y Bielsa, inteligentemente, podríamos decirlo así, antes de agarrar al equipo, viene meses antes y empieza a organizar el club. Y empieza a trabajar desde fuerzas básicas, ¿no? Fuimos un portero, otro jugador y yo a Guadalajara a probarnos. Y ahí estuvimos durante 3 días más o menos, hicimos fútbol. Al final nos pidieron los datos de todos los que fuimos. Hicieron una selección, entonces yo me quedé en esa selección. Me pidieron mis datos y todo, ya nos regresamos y ya a seguir jugando yo en tercera división. Ya nos avisaron que más adelante nos comunicarían si estábamos dentro de esa lista. ¿Te esperabas la clásica, luego le hablamos? ¿Qué suele pasar, no? Sí, fíjate que sí, ¿no? No fui con la firme intención de decir tengo que jugar bien porque me quiero quedar en Atlas y yo no sé cómo lo voy a hacer, pero se tienen que fijar en mí y todo. No. Yo creo que hasta eso me ayudó, siempre lo he dicho. Fui como más relajado, como a cumplir, porque me habían insistido tanto el entrenador de Culiacán en que fuera. Incluso antes de ir a Guadalajara me decía, vamos a vernos en Culiacán y vamos a entrenar para cuando vayamos. No iba. Así como 4 o 5 veces me dijo. Ya hasta que último me dijo, oye, ya es la última y si no vas, pues entonces para avisar que no vas a ir y llevarme a alguien más. Dijo, no, sí, está bien, voy a ir. Y fui y ya nos dijo cómo voy a hacer todo el show y todo. Entonces, ya cuando nos quedamos de ver en la central camionera para irnos, me dice que no le mandaron el dinero para viajar y dije, no, esto ya no me huele bien. Me dice, ¿traes dinero? No, pues sí traigo dinero, pero ya me dice, pues págalo y allá llegando ya te lo reembolsan. Dije, bueno, pues ni modo. Ya traía la maleta que sí, ni modo de regresarme. Y el viaje valió la pena. Te digo, sentirte privilegiado por ser de los pocos que alcanzan a estar o a quedarse después de todos los que fuimos. Y yo te mencioné que fuimos 5 o 6 los que quedamos en esa ocasión. Lo sé porque todos éramos de fuera y llegamos a vivir a la Casa Club. Pero de todos esos 5 o 6, pues te puedo decir que el que sobresalió, pues fui yo nada más. Todos los demás jugaron un poquito en Atlas, después se fueron a Primera A y ya. Cuéntame de tu debut, ¿cómo fue?
Mi debut fue, te digo, contra América. Ya cuando voy, que me avisan que sí me quedo en Atlas y todo, habla Bielsa conmigo. Yo tenía ya 19 años y me dice, es tu único año, si no juegas, chao, de regreso, y viene alguien más porque pues, ya no tienes edad. 19 años, ya no tenía edad para jugar en Primera División. Llega el partido contra América, casi al final del torneo. Y nosotros en reservas, que yo jugaba más en reservas, entrenaba con Primera División, pero jugaba en reservas, me avisan que voy a salir a la banca. Y llega ese partido, primer tiempo bien, íbamos ganando y como al segundo tiempo nos paramos a calentar. Bielsa estaba castigado, estaba Efraín Flores de técnico y me manda a hablar. Bueno, voltea, estamos calentando y me dice ven. Pues obviamente yo sigo corriendo porque pues, corres, no, sí, otros van atrás de ti, ¿no? Y dije, pues, alguien mal de haber hablado. Dio otra vuelta y me dice, ven. Sí, yo digo, pues ¿por qué no van? Pues ya le está hablando a alguien. Y me da otra vuelta y me dice, tú ven. Digo, y pues ya vi que nadie había ido y yo empiezo a decirle, ¿yo? Sí, tú ven. Y ¿yo? Y volteaba y veía que nadie decía, sí, tú. Y yo, pues bueno, yo voy. Pero nunca pensé que era para ella, para decirme que iba a entrar. Y me dice, vas a entrar, ¿estás bien? Pues yo, cuando me dice, vas a entrar, ¿estás bien? Haz de cuenta que sientes que te desconectan así. Pues sí, digo, sí estoy bien. ¿Qué hago? Ya me pone a Bielsa en el radio y ya me empieza a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Cuando vaya a entrar. Y me tocó entrar. Jugué 35 minutos mi debut en el Estadio Azteca contra la América. En la fecha 32 del torneo. Y mi número que traía en la espalda era el 32. ¿Cómo fue tu paso a Santos? En esa idea del equipo de Atlas ya de ser un club que empiece a sacar jugadores, a crear jugadores, yo no quería irme a Santos porque apenas tenía 1 año y medio jugando en Primera División y no me sentía con la capacidad para poder llegar a un club y ser un refuerzo. Porque en Atlas iba a tener el respaldo, y era de ahí había salido, estaba joven, o sea, las exigencias eran diferentes. E irme a Santos era responder. O sea, eres un jugador que tiene que llegar y ser titular y responder con buenas actuaciones y con goles. Y era miedo a que no me fuera bien. En ese torneo, Osvaldo sale a América y yo me voy a Santos. Y el primer partido que juega Osvaldo con América y mi primer partido con Santos es Santos-América en Torreón. Y me toca a mí anotar el gol del triunfo, ganamos 1-0. Al minuto como 88 del partido metí el gol. Que el Osvaldo había jugado un partidazo ese día. Y me dice, ¿por qué no me dejaste bien mi presentación hacer la fregón? Le digo, pues, ¿y yo qué? Le digo, yo estoy en mi casa, le digo, yo jugaste muy bien, si no metimos más goles fue por ti. Digo, pues así salimos los dos ganando. Y me toca anotar el primer gol de Santos en ese torneo, el 96. Somos campeones en ese torneo y me toca anotar el último gol de Santos también. ¿Cómo analizas tu paso por selección? No me pongo a pensar qué hubiera sido antes o si hubieran sido las cosas mejor desde antes. Debuto en la selección en el 97 con Bora Milutinovic en un partido amistoso contra Ecuador en el Azteca. Me toca anotar goles, ahí anoto mi primer gol. Y ya no vuelvo a la selección hasta finales del 2000. Todos esos 3 años que estuvo La Puente, nunca fui llamado a la selección. Y mira que ya había sido campeón con Santos, había hecho muy bien las cosas y siempre se manejaba que por qué La Puente no llamaba a Jared, que si por qué no lo llamaba, que si cuál era el problema. Pues yo sé que todos los técnicos tienen sus jugadores, ¿no? Y él tenía muchísima confianza en un jugador que le había dado mucho, que era Ricardo Peláez. Y a lo mejor por mis características de juego, siento yo que no era tomado en cuenta por él. Tenía Peláez y tenía a Carlos Hermosillo o tenía a Luis García, yo no lo ocupo. Aunque otros decían, bueno, es que será que le haya metido el gol del campeonato en el torneo de Santos contra Necaxa, que si recuerdas, en ese torneo venía bicampeón en Necaxa. Sale La Puente
y el primer llamado de Ojitos Mesa me pone a mí. Y ya de ahí en adelante ya no dejé de asistir. Se fue el Ojitos, no me fue bien, no nos fue bien. Si recuerdas, ese fue una etapa también difícil que a punto estuvimos de no ir al Mundial, que tuvo que llegar a Aguirre y llamar a los jugadores de Cruz Azul que estaban en buen momento, y llega Aguirre también y me dice, te voy a dejar, dice. Y de ti depende que te quedes, dice. Porque muchos se van a ir. Entonces muchos de los que estábamos en esa selección con Ojitos Mesas se fueron. Ya no fueron llamados más. Unos nos quedamos junto con otros que él llamó y los de Cruz Azul. Y recuerdas que él dirigía a Pachuca. Entonces, entre Pachuca, Cruz Azul y otros que nos quedamos ahí, que nos alcanzamos ahí a colgar de las uñas, seguimos. Y para mi buena suerte, bueno, viene el partido contra Estados Unidos en el Azteca y ganamos 1-0 con un gol mío, ¿no? Jared Borghetti, el zorro del desierto, máximo anotador de la selección mexicana con 46 goles. Me empiezo a ganar la confianza de Javier Aguirre porque ya habíamos logrado la calificación al Mundial y yo pues prácticamente era la tercera o cuarta opción de delantero que tenían en la selección, porque tenía a Palencia, que estaba jugando en Europa, en el Español, Cuauhtémoc, que estaba jugando en el Valladolid, y Luis Hernández, que también estuvo en el Mundial 2002. Y yo, éramos los delanteros. Entonces, de todos ellos ya habían ido al Mundial de 98. Y yo era la cuarta opción. Y en eso creo que lo entendí bastante bien. Mucha gente dice, si te hubieras llevado al Pony a la selección, otra cosa sería. Pues sí, a lo mejor sí. Y no me lo llevé. Y al final soy el máximo goleador de la selección. Sí. Entonces, mi mérito tengo. El mérito tengo de saber conocer a tus compañeros y de sacarles el mayor provecho a ellos. Nadie me lo regaló, nadie hizo algo para que yo estuviera ahí. Siento que me lo gané con mi esfuerzo, con la entrega de cada partido y de esta manera pues conseguí mi sueño, que era jugar un mundial y anotar gol, y ya cargando con esa obligación de hacer los goles, ¿no? Que siempre es algo bastante pesado, porque si estás en un club tienes a tus seguidores del club, pero acá estás en la selección y tienes a todo el país esperando que hagas algo. Entonces sí es algo que por momentos se vuelve difícil, y se vuelve difícil disfrutarlo porque hay muchas cosas alrededor. Pero bueno, hay que saberlas afrontar, hay que saberlas encarar, prepararte bien, no solamente futbolísticamente, sino también de la cabeza, para poder aguantar todo lo que pasa por ahí y dar la cara ante todo, dar la cara en cualquier momento. Obviamente dar la cara cuando nos va bien, que ahí es donde todo mundo la damos, y dar la cara cuando no te va mal. Para ti, ¿cuál es tu mejor gol? ¿El que le metes a Italia en Oita o el que metes en la Copa América del 2001, donde muchos, me incluyo, con todo respeto, dijimos, se vio técnico, porque no era su estilo? Es que dices bien, no era mi estilo de anotar los goles. Es que uno como jugador tiene que entender bien sus cualidades y a qué le puede sacar mejor provecho. El más importante, el de Italia. Es el que todo el mundo recuerda. Es que el que yo diga otro, a lo mejor nadie se va a acordar de todos mis goles, ni uno en especial. Y en ese, aunque yo no lo quiera mencionar, pues todo el mundo lo recuerda. Son 11 años del gol. Y lo recuerdan como si fuera ayer, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Lo has Como pensado? quieran. ¿Lo has pensado? En el fútbol es momentos y los tienes que saber aprovechar. Estás y llega un momento en que ya no estás. Entonces vendrá alguien más que te va a hacer o olvidar o hacerte un lado. Porque el fútbol es presente y hoy todo el mundo es Chicharito, ¿no? Y hoy ya vendrá y hoy es Carlos Vela y ahorita es Memo Ochoa y así. Y los que quedan y los que estaban antes, pues ahí los chavos ni se acuerdan. Y hoy en día lo vivo. Hoy me encuentro a un papá y va con su niño de 10 años y me dice, mira, él es Jared Borghetti, él jugó en la selección, él esto. Y el niño dice, no, pues no sé quién es.
Pero si se encuentra ese papá con el niño, mira el Chicharito, pues claro que sabe quién es. Entonces, ese es el presente. Entonces, esos niños, al momento de que hoy la tecnología te da para saber muchas cosas más y te metes a YouTube y te metes a buscar partidos y todos, si el momento en que diga, bueno, vamos a ver quiénes son los máximos goleadores del fútbol mexicano, pues que aparezca en la lista y diga, oye, pues está Caviño, está Carlos Hermosillo, está Jared Borgetti. ¿Y quién es Jared Borgetti? Entonces, ahí aparece, ahí te llega a la mente y dices, bueno, hubo un jugador que se llamaba Jared Borgetti y metió tantos goles. Y se sigue hablando de Jared Borgetti en la selección. ¿Por qué? Por los goles que hizo. Entonces, de esa manera yo busqué ser recordado. Es decir, dejar huella. Si no dejo huella, pues ni el Google va a tener mi reseña, ¿no? de lo que hice en mi carrera futbolística, ¿no? Entonces, creo que busqué eso más que nada. Que mi nombre quedara de perdida en algún libro, ¿no? Jared, muchísimas gracias por compartir esos momentos con nosotros aquí en Detrás del Balón. Te lo agradezco mucho. Un saludo para todos y muchas felicidades también por el programa y por todo lo que están haciendo por el deporte. Gracias, Jared. Gracias.